Bueno, César, gracias por estar aquí conmigo en esta conversación. Yo quisiera aprovecharte ya que tú tienes tanto conocimiento del deporte y yo creo que esto no lo estoy descubriendo yo, ¿no? Sino la sanación emocional en cuanto a deportes en general, a los futbolistas, a los basquetbolistas. Yo creo que influye mucho en su rendimiento deportivo, ¿no? Esa estabilidad como emocional, de dónde vienen, para dónde van. ¿Tú qué crees alrededor de eso, no? Pues Guillermo, primero gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y eso es fundamental en el deporte. Si uno no está sano interiormente es muy difícil rendir, porque el deporte además lleva a los deportistas a estar sometidos a una presión demasiado alta y esa presión genera un problema de salud mental muy grande. Las redes sociales, los resultados, la exigencia, el público, son humanos, a veces hoy están bien, mañana no. Hoy ganan, mañana pierden, son muchas más veces las que pierden que las que ganan. Y si no hay una armonía interior para afrontar esos momentos altos y esos momentos bajos, es prácticamente imposible rendir y mantenerse en un nivel competitivo que pueda ser satisfactorio. ¿Y crees, y esto es una opinión personal, yo creo que la psicología deportiva se queda corta en lo que realmente debe ocuparse del ser humano? Porque uno se le olvida que la mayoría de los jugadores y deportistas son realmente niños, ¿no? Son personas que tienen 24, 25, 19, debutan muy jóvenes, incluso tienen un estrellato y un reconocimiento a una edad muy temprana donde incluso debieran estar viviendo su niñez, su adolescencia, digamos que lo normal que viven personas que no están involucradas en el mundo del deporte. Y yo personalmente creo que ese salto abrupto que se da de la niñez o la adolescencia a ser una persona reconocida que se le exige como si fuera el CEO de Google, genera muchos traumas en el camino. Tienen traumas de abandono con sus papás, con sus familias, con todo lo que pasa a irse al exterior a explorar un mundo nuevo, viniendo de una realidad muy dura como es la colombiana. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Que yo creo que la psicología deportiva, que se ocupa de muy pocas cosas, pero no se ocupa realmente de coger jugadores. Hace poco veía a Pino, no me acuerdo cómo es el nombre, pero Pino, que era uno de los jugadores más talentosos que tuvo Colombia y fue a Europa y se murió, digamos que en el mundo deportivo, precisamente yo creo por esa falta de ocuparnos en sanar al humano, más allá del deportista, al que vende guayos, camisetas, sino al humano de verdad. Pero a ver, yo creo que hoy la psicología deportiva se está metiendo en ese tema y lo está haciendo con conocimiento y con especialización. Partamos de la base de que el deportista de alta competencia es un ser común y corriente, personal interiormente, en su exposición y en su manifestación pública, es una persona como cualquiera de nosotros, que está distinguido por un talento del que no necesariamente es culpable, porque ese talento es natural. Que lo haya fortalecido a través del esfuerzo, de la disciplina, del sacrificio, es otra cosa. Pero evidentemente es una persona común y corriente que de un momento a otro le llega la fama, el dinero, pero sobre todo el compromiso, la responsabilidad y a veces la obligación. Y es ahí donde el tema se complica y donde la psicología deportiva tiene que entrar a estabilizar un montón de desequilibrios que se dan porque ellos son seres con una carrocería de un Renault 6, pero tienen que rendir como el Ferrari de la Fórmula 1. Entonces ahí es donde el asunto se complica y donde la psicología empieza a tener una participación muy importante. Pero hoy en día hay grandes psicólogos y hay grandes especialistas en el tema. Y todo se maneja a través de las emociones, a través de la relación personal, del convencimiento de que el deportista capte y acepte el mensaje de la persona que está con él y de cuidarlo en el entorno, que eso es fundamental. ¿Y qué tanto se ocupan de eso, ¿no? Como de su relación de niñez, porque yo personalmente creo que hay muchos jugadores que la psicología deportiva para mí, esto lo hablo desde el desconocimiento, es como el psicólogo del colegio. El psicólogo del colegio tiene una cantidad de alumnos a los cuales a algunos les lleva el proceso mucho más de cerca, a otros un poco más distante, pero no se puede ocupar de manera personal a llevar el proceso de cada uno. Es natural en el deporte hoy que los jugadores estén buscando
no sé, coaching, terapias aparte? ¿Eso es algo que abiertamente se habla en el deporte o es todavía un poco tabú, no sé, por el negocio que hay en el fútbol? ¿Cómo lo ves tú? No, no, se habla y además no solo se menciona, sino que se ejecuta públicamente. Por ejemplo, en el fútbol, que es tal vez el deporte más popular y es donde menos se ve ese acompañamiento, porque en los deportes individuales es mucho más evidente, en el golf, en el tenis, en la natación, por ejemplo, en el atletismo. Un atleta de alto nivel, un Usain Bolt hace 10 años, tenía un psicólogo, tenía una persona que genera un acompañamiento personal solo para él, su amigo, con quien hablar, con quien parcharse, con quien jugar cartas, con quien tomarse un trago en el momento en que lo podía hacer. Y ya la persona que le administra los negocios, la persona que le administra el marketing, la persona que tiene que ver con comunicaciones. Entonces se vuelve un equipo realmente grande. En el tenis se ve, Federer tiene 6, 7 personas, Nadal. Tenían 6, 7 personas. En el fútbol no es tan voluminoso el grupo de personas que acompañan a los futbolistas, pero hoy hay jugadores muy jóvenes que tienen un coaching mental permanente, que además tienen un trabajo psicológico permanente, y hay personas que juntan dos cosas, lo físico con lo mental, y lo trabajan conjuntamente para poder tener un desarrollo consecuente con la exigencia que tienen. Entonces, hoy es un tema que es popular, que además es necesario, y yo diría que se ha vuelto obligatorio en la mayoría de los deportistas de altísimo nivel. Y eso pasa, creo yo, que en Europa, y pasa, digamos, que en fútbol más desarrollado. ¿Cómo hacer para concientizar a Colombia de esa necesidad y esa importancia del acompañamiento de los niños? Que sobre todo uno ve algo en el fútbol, yo he estado más o menos relacionado con algo del fútbol, y uno ve que el futbolista que tiene recursos económicos no es tan apetecido porque no tiene hambre, o eso por lo menos uno oye en el gremio, sobre todo los que tienen recursos económicos, versus aquellos que tienen hambre, ¿no? Que hay mucho representante que se aprovecha de las familias o personas que se aprovechan para hacer negocios con muchachos muy jóvenes, muy talentosos, pero que al final se pierden en el camino en ese futuro. ¿Cómo hacer para, no sé, la federación o buscar espacios de fortalecimiento a esas familias que necesitan sanar muchas cosas más allá de la psicología deportiva de quiero hacer el gol, tengo la capacidad y me puedo convencer, sino de vengo de una familia, no sé, de tal vez de un pueblo muy necesitado, viendo a mi familia en unas condiciones por muchos años muy difíciles, que son traumas que lleva el ser humano, como tú lo decías, el deportista es un ser humano como cualquiera, y lleva esos traumas consigo, que es diferente de pronto en Europa, que hay ciertas condiciones ya por lo menos garantizadas, a pesar de que pueda haber necesidades, las necesidades son diferentes que en países latinoamericanos. ¿Cómo concientizar al mundo del fútbol que es necesario empezar a ocuparse del humano y no solo ocuparse del futbolista que lo vamos a sacar en una carrera para que sea mañana una superestrella, sino ocuparse realmente del humano? Eso es cierto. Una cosa es el deportista latinoamericano, y en Latinoamérica hay diferencia. Una cosa es el argentino, el brasileño, el chileno, que el colombiano, el ecuatoriano, el venezolano, y otra cosa es el deportista gringo o el deportista europeo. Hay una serie de comodidades, de estabilidades, de menos trauma en otras partes que en nosotros. Y lo que tú decías ahora, la historia es fundamental. Los deportistas de niños han sufrido una serie de dificultades, tienen vulnerabilidades, tienen exposiciones que los hacen de pronto muy sensibles a cualquier cambio, a cualquier exigencia o a cualquier aprovechamiento. Entonces, esa parte hay que tratarla. Por ejemplo, yo conozco deportistas que se han metido en el tema de la hipnosis para tratar de buscar un poco sus antecedentes y las causas o razones a un montón de problemas que presentan cuando tienen 20, 22, 23 años. Pero hoy en Colombia hay ese acompañamiento. Por ejemplo, a nivel del Comité Olímpico Colombiano, no solo hay un departamento de psicología fortalecido, sino de trabajo social también. Entonces, el acompañamiento es desde muy chiquitos, desde muy jóvenes, al deportista y a la familia de los deportistas. Y les enseñan a invertir dinero. Aquí
hay una ventaja y es que tenemos un programa muy bello desde hace unos 25 años que es deportista apoyado, que dependiendo del nivel, el Estado a través de primero Coldeportes, hoy del Ministerio de Deportes, les entrega un sueldo mensual para que se despreocupen de los servicios, del arriendo, de la educación del hijo, del hermanito, de la manutención de los padres y se centren exclusivamente en el deporte. Y ese dinero que se les entrega va acompañado de un trabajo social y yo diría que familiar y personal para el deportista. Yo te voy a cambiar completamente de tema y yo quiero que hablemos de la muerte. ¿Tú qué opinas de la muerte? ¿Cómo percibes la muerte? ¿Cómo sientes la muerte para ti? Yo percibo la muerte como la gran razón de la vida. Yo creo que lo más bello de la vida es que hay una muerte. Yo toda la vida decía que nosotros los seres humanos teníamos que tener un tiempo de caducidad. Yo tengo unos pensamientos religiosos particulares. Yo no creo en un ser superior. Yo siento que cuando la Biblia nos dice que Dios hizo a los humanos a imagen y semejanza, los hizo demasiado mal. Y si los hizo a imagen y semejanza, quiere decir que Dios no es tan bueno, porque tenemos que comer, si no comemos nos morimos de hambre, si no dormimos no vivimos, si no hacemos ejercicio nos enfermamos, cualquier virus nos da una gripa, nos morimos con una facilidad enorme. El bebé nace y es el único animal que tiene que estar con su madre 4 o 5 años para poder subsistir. Los animales nacen, se levantan, se van a la teta de la mamá y a los 2 días están corriendo por el pasto sin ningún problema. Entonces yo siento que como especies vivas, animales, fuimos realmente muy mal hechos. La gente dice que el organismo y el cuerpo humano es una máquina perfecta y yo digo que es todo lo contrario, que es una máquina imperfecta. Pero dejando el tema religioso a un lado, yo siento que la muerte es maravillosa, que la muerte es la gran razón de ser de la vida. Lo que pasa es que nos preparan para vivir, pero no nos preparan para morir. Pero si no hubiera muerte, no tendría sentido vivir. Si no nos muriéramos, si fuéramos eternos, desaparecería el riesgo, la aventura, el amor, las relaciones, desaparecería absolutamente todo. Eso existe gracias a que morimos, a que tenemos que venir a la vida a disfrutar, a dejar un legado si se quiere, a hacer una obra si la intención es esa, a hacer una familia, a formar hijos, a educar, a enseñar, a hacer el bien. Entonces yo creo que la muerte es fundamental y la siento como un acto maravilloso de la existencia. Yo coincido en que la muerte es el fin en sí mismo, o sea, es un fin en sí mismo de la existencia. No es el fin, como naturalmente se entiende que es el fin de la vida. Yo espiritualmente sí creo en un Dios superior, no le tengo una forma específica, no es un Dios con barba y canoso, de ninguna forma, pero sí creo que hay una energía superior que está por encima de nosotros. Y yo, contrario a ti, sí creo, y voy a ir como tocando los 2 temas que has tocado, sí creo que Dios nos hizo perfectos. Y nos hizo tan perfectos porque nos dio un gran superpoder que es el libre albedrío. Porque uno tiene la capacidad de enfermarse y de no enfermarse con sus elecciones. Tiene la capacidad de crear con sus elecciones. Entonces, somos Dios por naturaleza y esa es la forma en la que yo entiendo ese eufemismo que usa la Biblia de los hizo a imagen y semejanza, fue porque los hizo con la capacidad de crear, ¿no? Somos seres creativos. Y creo que el propósito de nuestra vida, digamos, tiene muchas de esas actividades que tú dices, pero creo que el propósito de la vida es vivir en amor. Y vivir en amor es una de las dificultades que uno tiene, porque cuando uno se enfrenta, no sé, a una ruptura sentimental y que de pronto esa persona no fue, entre comillas, leal con uno, pues ahí es más difícil amar, ¿no? Porque está de por medio muchas de las emociones y sentimientos que nos puede despertar o las traiciones o lo que se llama naturalmente las traiciones. Entonces yo creo que el propósito de la vida genuinamente es vivir y creo que Dios nos hizo tan perfectos que tenemos la capacidad de crearnos en toda nuestra voluntad, ¿no? En la enfermedad, en la salud. Somos capaces de crear enfermedad con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos y somos capaces de crear salud con nuestros propios hábitos y decisiones. Y en cuanto a la muerte, yo la veo como un fin, pero como una fin de un proceso que tenemos que vivir en la tierra, ¿no?
Es decir, nosotros no venimos en vano, no venimos a ser un conejo que simplemente llega, come, se reproduce y muere, sino que realmente debiéramos pensar en que hay mucha mayor trascendencia en este proceso de aprendizaje, en el tránsito de la vida, que es ese proceso de sanar las emociones, de sanar todos esos patrones que no conocemos, que hablábamos ahorita del fútbol, de esas familias que se vieron sufriendo, y cómo sanarse, que es, yo coincido con esa frase que decías que nos preparan más para otras cosas que para la muerte. Yo creo que la vida en sí misma tiene sentido cuando nos preparamos para morir, ¿no? Yo me imagino, y esto lo estoy hablando como un ejemplo, a un Dios como si uno le hicieran un corte de cuentas cuando se muera. Bueno, no si usted fue fiel, no fue fiel, sino, bueno, ¿qué hizo usted? Usted tenía una misión de vida. Yo creo en ese pacto del alma, que esto simplemente es un avatar y que llegamos al mundo a través de este avatar, y lo que hacemos es cumplir una misión que tiene nuestra alma. Yo creo que nosotros tenemos más allá del propósito de la existencia o el legado, es el propósito del alma. Y ahí es donde yo digo que al final uno hace el corte de cuentas y bueno, usted vino en esta tierra a ser César Augusto Londoño, a aprender qué. Entonces ya ahí uno llega con la conciencia y la supraconciencia y dice, bueno, yo venía a aprender a lo aprendí. Evadí mis miedos, evadí mis traumas, evadí todo lo que tenía que aprender en el camino, o realmente hice la lección que tenía que hacer, y mi trascendencia a otro plano, que es en lo que yo creo, a otro plano energético, se puede dar, o si no me toca repetir ciertos exámenes, ¿no? Como en el colegio me toca hacer recuperaciones de ciertas materias y de pronto volver, porque creo en la reencarnación, entonces me toca de pronto volver a hacer ciertos exámenes, incluso de pronto más duros, o cumplí mi propósito de vida y puedo trascender. ¿A qué? No sé, pero a trascender. Bueno, a ver, ahí sí nos metimos en un lío grande. Yo no voy a entrar en la discusión porque realmente no tiene sentido, pero acepto que quienes tienen una espiritualidad a través de la creencia en un ser superior tienen una enorme ventaja sobre nosotros, los que no creemos en ese ser superior. Yo creo en la evolución y creo también firmemente en que el hombre es el único animal, es el único ser viviente que es capaz de cambiar su biología a través de los pensamientos. En eso estamos de acuerdo. Podemos sanar o podemos enfermarnos. Podemos poner las células a vibrar positivamente en beneficio de nuestro organismo si pensamos bien, o en contra de nuestro organismo si pensamos mal. De acuerdo. Nos debilitamos en el sistema inmunológico si nos da rabia, si nos da ira, si nos da envidia, pero también lo podemos fortalecer si estamos alegres, si ayudamos, si somos felices. Yo, por ejemplo, pienso que a este mundo vinimos a ser felices y ayudar. Y si ayudamos somos felices. Pero entiendo que no venimos de un ser que nos hizo para un hecho determinado. Creo en la evolución. Y toquemos el tema del amor. Yo creo que el Homo sapiens y el hombre de Neandertal no tenían amor. El amor es un invento del hombre. En los animales yo no puedo decir que el congeniar una pareja lo hace por amor, lo hace por instinto, lo hace por una necesidad reproductiva, no por una necesidad sentimental. Yo no creo que los animales tengan un pensamiento superior o una inteligencia superior. Tienen una capacidad instintiva que, en la medida en que sea asociativa con respecto a la naturaleza, para poder sobrevivir, utilizan técnicas y recursos que les permite esa sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa con el amor? Hay una frase de Sabina a Serrat en sus conciertos, y Sabina le dice a Serrat: los catalanes inventaron el amor para no tener que pagar por sexo. Y el amor, la verdad es que el amor es absolutamente racional. El amor no está en el corazón. El amor no se acaba, o una relación no se acaba por el desamor. Una relación se acaba por la razón, pero por desamor, porque es que dejé de amar, no. Uno deja de amar o porque el tipo es un grosero, porque no me ayuda, porque no hace parte de mi convivencia como la soñé y como la pensé, pero es un acto absolutamente racional. El ser humano se enamora por los sentidos. El instinto es una consecuencia de esos sentidos. Se enamora porque le pareció papacito el tipo, mamacita la niña, porque la tocó y sintió una vibración importante, porque la olió,
porque le dio regalos, por muchas razones, pero son todas absolutamente racionales. El amor no hace parte de esa sobredosis intergaláctica que nos llegó del cielo para que en este mundo nos amáramos y nos ayudáramos el uno con el otro. Yo creo que eso hace parte de cualquier convivencia y de cualquier organización animal. Si uno mira las hormigas, tienen una estructura maravillosa de entendimiento, de comprensión y de colaboración y de trabajo para generar sus estructuras de vida. Lo mismo pasa con un pájaro cuando hace su nido para poder tener los polluelos, o con una abeja, o el mero caballo que silvestre y salvajemente en los campos y en los pastos se desarrolla corriendo y comiendo, porque no hace absolutamente nada más. Entonces, yo sí creo, aunque sé y comprendo perfectamente el tema, que todas las religiones del mundo coinciden en que después de la muerte hay algo más. Yo creo que eso no está ni demostrado, ni está comprobado, ni está documentado. Uno simplemente lo cree y eso es suficiente para poder ejercer una vida bajo ciertas condiciones en este mundo. Pero de cierta manera los animales también lo hacen. En las manadas el jefe es el que genera una ascendencia y un poder sobre los demás. Y es lo que nos pasa en esta vida. Aquí las instituciones sociales, administrativas y de poder se manejan a través de eso, de la superioridad por el poder, por el dinero, por la arrogancia, por la soberbia, por la manera como el hombre se comporta ante los demás. Y ahí nos vamos manejando y nos vamos defendiendo. Pero digamos que yo no voy hasta esa otra parte. Yo creo que somos producto de la evolución, creo de cierta manera en el Big Bang, y creo que somos proteínas que se reprodujeron en un determinado momento y pudieron vivir en condiciones extremas para generar vida. Y a mí me encanta eso, porque yo creo, a mí me gusta la evidencia científica, pero también creo en la evidencia de la física cuántica. Entonces, extraordinario. Entonces yo creo que como humanos somos una mezcla de biología, de una carga genética. A mí me gustan mucho las teorías genetistas que explican mucho del comportamiento humano y mucho de la carga biológica que traemos y por qué reaccionamos y nos interactuamos de una manera, pero también creo que el amor es física cuántica, es energía y vibración, no es otra cosa. Y que conjuntamente eso hacen el proceso de involucramiento con una pareja a título amoroso o emocional, porque la biología nos llama a buscar el mejor o reproductor o proveedor para sostener la manada en términos, digamos que de la biología animal y de la naturaleza como mamíferos, pues estamos buscando, la leona busca el león más apto para reproducirse y para sostener la manada y protegerla, y la leona y el león busca, por el contrario, la leona, la hembra más apta para su reproducción. Y ahí estamos en la misma página, y creo que los humanos, si entendiéramos eso de nuestra naturaleza, entenderíamos por qué muchos de nuestros impulsos tratan de gobernarnos. Ahora, en cuanto a la energía y la vibración, sí creo que así como tú y yo nos podemos caer bien acá o nos podíamos caer mal, que es ya ese proceso como energético de la empatía, de lo que puede fluir entre nosotros, es la gran mezcla del amor humano, ¿no? De no simplemente tener una unión biológica, sino una unión biológica y energética entre dos personas, que al final no se acaba por el desamor, porque yo personalmente, sin que tenga que ver esto con una teoría de un Dios divino, sí creo en la unicidad del amor, o sea, del Dios uno, no del Dios todopoderoso que está castigándonos y que está ocupado en nosotros diciendo pecador, entonces le voy a dar 100 años de quiebra por pecador, y a su familia usted no va a tener hijos porque usted volteó a mirar a la vieja del gimnasio, entonces ya no va a tener hijos, y yo no creo en ese Dios. Pero como nos creó Dios a nosotros mismos, es decir, creo en esa energía, yo más que un Dios creo en una energía superior a la nuestra que de alguna manera impacta nuestro ser, como la luna impacta las cosechas, como la luna puede impactar el comportamiento de los animales, como el sol impacta el comportamiento de la biología. También creo que hay una energía que nos impacta a nosotros, y yo a eso es a lo que llamo Dios, ¿no? A eso es lo que llamo es como una energía divina. Y ahí es donde creo que los humanos empiezan a tener esa conexión mucho más allá de lo simplemente biológico. Y donde sí estoy también de acuerdo es que
al final nuestro comportamiento es un comportamiento de manada, es un comportamiento de yo digamos que como el mundo, el sistema capitalista, y yo soy capitalista, nos ha mostrado que la forma de ser superiores a otros a través tal vez de la riqueza, de la fama, del reconocimiento, de esas cosas que la gente identifica como éxito, pues ponemos como en esa guerra de la superioridad o en esa batalla que están las especies de superioridad, pues a través de una toma hostil de lo que pasó con el grupo Éxito. Entonces allá fueron y se tomaron las acciones, por qué fue, por qué no fue, pero hubo una insinuación de poder por encima de otros, ¿no? Y el otro pues tratando de defenderse. Y esa es la forma en la que hoy vivimos en una jungla civilizada y capitalista. Y es por lo que uno entiende que como humanos tenemos una supraconciencia, o sea, al final tenemos algo que nos dice el comportamiento hacia dónde guiarlo, dependiendo nuestra escala y nuestros entendimientos. Es por eso entendemos que si una leona o un león se come una cebra, pues nadie va a decir, ¡oh, a la cárcel el león! La diferencia hay en esa supraconciencia en la que entendemos que entre nosotros la muerte causada por otro de manera violenta, pues sí es un acto que va como en contra de la naturaleza nuestra, ya como especie evolucionada, porque yo también creo que evolucionamos. Yo no creo que Dios dijo, crece el humano y aquí nacimos sin pelos. No, yo creo que fuimos simios, que fuimos evolucionando como especie, producto de una energía universal, que es el mismo Big Bang. Aquí llega una energía de afuera y ¡pum! Y energía ¿qué? Creadora. Los volcanes salieron y energía creadora. Y ahí es donde yo creo que hay algo más que no está en nuestro control que permite que haya vida y creación.